Hoy en el enganche, PSG. Y después de la Champions, ¿qué? Muy buenas futboleros, estamos de regreso y ha ganado la Champions el Paris Saint-Germain y seguramente en el regreso de la Copa de Europa es la gran noticia. Va a volver a ser su año, va a seguir siendo el equipo a batir, va a seguir en esa estela tremenda que marcó el año pasado. Evidentemente Luis Enrique consiguió de alguna manera satisfacer toda esa grandísima inversión que viene de Qatar en los últimos tiempos. Todo parece ahora mismo una balsa de aceite, pero esto es la Champions y recuerdo que en los últimos 35 años solamente el Real Madrid, ahí va el dato, solamente el Real Madrid ha logrado repetir título. Evidentemente esto es una visión y un enfoque que me encanta hacer y que quería convertir en excusa para llamar al canal al que más sabe de fútbol francés, que desde luego Andrés Sonrubia, y que me hace una ilusión tremenda tenerle por aquí. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en tu canal y nada, pues adelante con la aventura. Vamos a ir analizando todo esto a detalle, fichajes, la línea defensiva, lo que ha pasado con la portería, evidentemente Luis Enrique, los que han llegado nuevos, los que han salido y demás. Pero antes de nada os quiero recordar a todos que tenemos comentarios aquí para que preguntéis lo que queráis, para que de alguna manera mostréis también que estáis ahí al otro lado hablando del Paris Saint-Germain, de qué pretensiones tiene este curso, si os ha gustado el fichaje de los que ha hecho esta temporada, si de repente lo de Donnarumma lo habéis visto raro, ahora lo vamos a analizar, si Luis Enrique está perfecto y seguramente pueda ser capaz de llevar a este PSG a más cosas. Ojo, todo eso, junto con el me gusta, la campanita, suscribíos porque evidentemente este contenido queremos que llegue a mucha gente y es de los que nos gusta aquí hacer en el enganche. Decía yo que este verano estuve con Onrubia. Onrubia y yo nos conocemos desde cuando Twitter todo era campo. O sea, ha pasado ya muchísimo tiempo, evidentemente, cuando en Twitter hablábamos de cosas como que Luis Enrique estaba dando tumbos por diferentes clubes del mundo y que hasta que no llegó al Barcelona no empezó de alguna manera su trayectoria a primerísimo nivel como súper técnico. Creo que ese rol definitivo Andrés lo ha logrado en el Paris Saint-Germain, pero no sé si tienes la sensación, que es la que yo tengo ahora mismo, que prácticamente es el que manda en el Paris Saint-Germain, que más allá del título del año pasado, la Champions, el Balón de Oro de Dembélé, el gran nivel de muchos jugadores que de verdad han sido potenciados por Luis Enrique, pese a todo, yo creo que el asturiano me da la sensación que es el líder de todo esto. Esa sensación se transmite desde allí, se nota que Luis Enrique ahora mismo levanta la mano y todos le siguen. Sí, estoy de acuerdo contigo porque, bueno, al final cuando aceptó la oferta del Paris Saint-Germain, el motivo o la condición que puso era que él tenía que mandar, ¿no? Que era un poco lo que le estaba fallando al club, que era, bueno, había jugadores que no estaban por encima del entrenador, pero sí iban no remaban en la misma dirección, necesitaban un coronel y a la vista está que cuando llegó al Paris Saint-Germain, el primer día o el segundo día de volver de la gira de Japón, le dijo a Berratti y a Neymar que eran dos futbolistas titularísimos, que no contaba con ellos porque no concordaban en su idea de juego, ¿no? También ha descartado muchos fichajes, por ejemplo, Osimhen u otros grandes jugadores, porque él consideraba que no entraban en su filosofía de juego, que era pues primar lo colectivo sobre lo individual, ¿no? Al final ha sido un equipo coral, un equipo que ha sido o ha personificado la idea o la impronta que ha aplicado Luis Enrique, y esa ha sido la clave para que este equipo funcione, ¿no? Porque años anteriores tenía muy buenas plantillas el Paris Saint-Germain, pero no contaba con la cohesión entre el entrenador y los jugadores. En este equipo todos corren en la misma dirección, todos presionan, el que se relaja un poco sabe que va al banquillo, no hace favoritismo, lo vimos en su día con Ousmane Dembélé antes de esa explosión fulgurante que tuvo en cuanto a goles se refiere, y es sin duda la gran estrella de este proyecto, a pesar de que bueno, Dembélé ha ganado el Balón de Oro, ¿no? Y al que la IFI, ¿cómo ha estado el verano? Porque hemos sabido, evidentemente, todo este tiempo con los fichajes mediáticos que quería traer atracción. Recordamos lo que pasó con Messi, recordamos lo que pasó con Neymar. Evidentemente, el último año de Mbappé fue como fue. Se habló de muchísimas cosas, que no enderezaba el rumbo, que este Paris Saint-Germain nunca iba a poder conseguir la Champions porque no actuaba nunca como un club, ese tipo de cosas, de vestuario nunca estaba unido. Bueno, Luis Enrique ha tapado todo eso, pero el que la IFI ha cambiado con el hecho de haber ganado la Champions. Da la sensación que Qatar tiene todavía avisos de llevar esto mucho más allá. Bueno, está la duda de saber si va a seguir invirtiendo de forma faraónica, ¿no? Es verdad que cambió el proyecto con Luis Enrique. Creo que después del Mundial de Qatar se llegaba a runtar en Francia que la inversión iba a pasar a un segundo plano. Pero bueno, es cierto que han cedido participaciones a un grupo americano, están construyendo un nuevo estadio, que está llevando este grupo americano a la construcción del mismo.
pero yo creo que el proyecto no va a acabarse, o sea, va a ser distinto al de antaño, porque el de antaño era un equipo que quería reunir a los mejores futbolistas del mundo para llegar al Mundial de Qatar como un gran escaparate, ¿no? Qatar, propietario de un club donde están los mejores futbolistas del mundo, lo consiguió el año previo al Mundial con Neymar, Messi y Mbappé. El actual yo creo que prioriza fichar jóvenes talentos de gran potencial, en los que vayan en la misma dirección de lo que quiere Luis Enrique o que tengan mucho apego al proyecto, pero eso no quiere decir que deje de invertir. O sea, el PSG se ha gastado 70 millones en Zabarni y casi 55 en Chevalier. Eso, la verdad que no es la inversión de antes, pero sigue teniendo un músculo económico muy por encima de la media europea, ¿no? Sí, seguramente la inversión que haya querido hacer Luis Enrique, donde haya querido poner el ojo para mejorar cierto perfil y demás, pues es la inversión que se ha hecho. Si hubiera querido otro lateral, pues probablemente hubiera ido a por uno de los gordos también, invirtiendo todavía más dinero. Pero es verdad que el diseño de equipo ya lo ha conseguido Luis Enrique, con lo cual ahora va a por perfiles o roles muy concretos para mejorar lo que es una maquinaria ya tremendamente perfecta. Háblame un poco de lo del estadio, que lo tengo no tan actualizado. ¿Cómo está esa situación? ¿Quiere hacer un nuevo estadio? ¿Sería renovar el actual o hacerse en otro sitio? Pues no ubico ahora mismo muy bien dónde se quedó la noticia de ese nuevo estadio. Bueno, básicamente es que el propietario del estadio del Paris Saint-Germain es el Ayuntamiento de París. No se lo quiere vender al club. El club quería hacer una remodelación importante Cierto. porque entiende que 45.000 espectadores para un campeón de la Champions o para un equipo que aspira a ganar la Champions cada año es muy pequeño, y por eso querían hacer una remodelación y aumentar el número de espectadores. El ayuntamiento rehusó, declinó la oferta, le dijo que podía hacer ciertos cambios, pero que tenía que ser bajo la supervisión siempre del ayuntamiento, que está en Hidalgo todavía, no tiene buena relación con el Kelaifi. Y lo que hizo el club pues mandar un ultimátum de, bueno, vamos a elegir un recinto a las afueras de París donde vamos a construir un nuevo estadio. Todavía no está decidido, pero hay varios proyectos o varias ciudades de las afueras que han presentado su candidatura pegadas a París, prácticamente las Valdías, en las afueras de la periferia, y todavía está por decidir qué sitio va a ser, pero la idea del club es mudarse en los próximos años a un recinto que sea distinto al del Parque de los Príncipes. No, no tiene nada que ver con que le hayan puesto el Paris Football Club al lado, ¿no? No, no. No, además, bueno, es que Jambuan es un estadio moderno, pero son 20.000 espectadores. O sea, no podía mudarse y también es propiedad del ayuntamiento, también de un equipo de rugby, pero no tiene nada que ver Sí. que esté a 30 metros. O sea, que sales del Parque de los Príncipes y ves el estadio del París FC. Tal cual, lo digo para que la gente ubique ahora mismo, si acudes al Parque de los Príncipes, justo al lado, pero cuando digo justo al lado, Andrés, tú que vas continuamente, ¿qué son? 40 pasos entre el estadio del París Fútbol Club Sí, y el Parque de los Príncipes, porque no hay más. está pegado literal, o sea, no es que, pero es que es la palabra literal, o sea, es que sales del Parque de los Príncipes y tienes enfrente, bueno, enfrente al lado, o sea, lo sientes a tu lado, o sea, que es algo muy curioso. Vea que el Paris FC juega en el Charletti, que era un campo, bueno, con una pista de atletismo, que se están haciendo obras en el Charletti para que en unos años quizá pues el París vuelva a su recinto, su estadio, porque no pertenece, el estadio Jean es del Stade Français de rugby, que le ha permitido jugar ahí los partidos cuando no jugó el Stade Français sus encuentros de rugby, pero la idea es que vuelva a Charletti para hacer un estadio moderno y que se quite esa pista de atletismo que dañaba mucho la visibilidad del encuentro, ¿no? Sí, la verdad que mira, no tenía en el guión puesto hablar de esto, pero es curioso de alguna manera cómo la conversación nos lleva al hecho de que ha crecido otra alternativa a París, evidentemente años luz de lo que es el PSG, pero es cierto que el mismo año que el PSG es campeón de Europa justo aparece en primera división otro equipo de la ciudad, de esa ciudad que tantos años decíamos, grandes capitales del mundo que no tienen un super equipo. Bueno, pues París siempre aparecía en la lista, eso se ha exterminado. Luis Enrique, la inversión de Qatar, la aparición de otro millonario que quiere hacer otro equipo y le pone justo al lado. Verdaderamente París en ese sentido está dando un paso adelante tremendo y la verdad que esto nos lo dicen hace 20, 25 años y era prácticamente imposible de imaginar por qué derrotero se está tomando el camino París en el punto de vista futbolero. Voy a cambiar el tema Balón de Oro porque evidentemente Dembélé fue el protagonista de las últimas semanas. De hecho, cuando íbamos a haber hablado de esta conversación en el inicio de la Champions, Andrés, no habían dado todavía el Balón de Oro, así que ahora me alegro porque te puedo preguntar por ello. Yo tengo la sensación, aquí dejo mi opinión, más allá de que para mí sí que se ha merecido el Balón de Oro de Dembélé, eso vaya por delante. Me parece que el Balón de Dembélé es, de alguna manera, el mayor reflejo de lo que consigue Luis Enrique potenciar a jugadores. En el caso de Dembélé, para mí, era un jugador súper errático en la toma de decisiones, súper dubitativo a la hora de sacar provecho de todo su potencial. Sabíamos toda la vida que era un elegido,
pero había que darle el contexto, ponerle la guinda y hacerle voraz, ambicioso, frenético y de verdad diferencial. Eso lo ha conseguido Luis Enrique, y conseguir ese proceso con Dembélé me parece el mayor acto que ha logrado Luis Enrique en mucho tiempo. Insisto, para mí se lo merecía Dembélé. Sí, bueno, es un Balón de Oro colectivo porque había muchos Sí. jugadores de ese Paris Saint-Germain que merecían estar entre los tres primeros, ¿no? Pero claramente el que mete los goles suele ser el elegido, ¿no? Porque no iban a elegir a Donnarumma, que para mí también su Champions está a la altura de... Y es lo que has dicho, ¿no? Es el Balón de Oro, que es un premio individual, pero que refleja lo bien que ha entendido Luis Enrique a Dembélé, que además le ha convertido también en un fuera de serie presionando, porque en la final de la Champions Sí. creo que fueron 17 sprints y estuvo por encima de todos los jugadores de la final de forma holgada. Y ahí está un Balón de Oro muy merecido para el francés. Esa imagen en la final, con el marcador hecho, con la final sentenciada total y todavía voraz, con ganas de un hambre tremendo de Dembélé en la frontal del área para salir rápidamente a correr, eso creo que le va a definir para siempre, y esa imagen es la que define precisamente el recorrido de él a nivel personal, no esta temporada, Andrés, me atrevo a decir casi desde enero, porque fue cuando empezó a explotar en enero. Hasta entonces había tenido situaciones dubitativas, interrogantes, aquella vez que le deja fuera de una lista en Champions, es decir, el nivel de Dembélé prácticamente ha sido la explosión en los últimos meses, lo que le ha llevado a Balón de Oro. Cuando tiene confianza, pues le entra todo más fácil, pero experimenta explota de forma inesperada, ¿no? Yo creo que nadie esperaba que Dembélé de enero a abril marcara 30 goles entre todas las competiciones. Es que era algo casi imposible de pensar, ¿no? Y ahí está el mérito de ambos, de Luis Enrique por motivarle, por dejarle claro que no era una estrella y no estaba por encima de nadie, y de Dembélé asimilar esos conceptos de centrarse en esa posición de 9 y de correr por el compañero. El sistema, la tipología de fútbol que ha propuesto Luis Enrique les ha dado energía, les ha dado ambición de querer ganar, le ha dado una sensación de colectividad y de grupo, de unión que no había nunca en ningún proyecto de Paris Saint-Germain. Eso es real, pero además les ha potenciado como jugadores individual para después, en base a eso, potenciar el colectivo, y eso me parece algo tremendo. Pero uno de ellos, uno de los nombres que citábamos, y por ahí sigo, es Donnarumma. Creo que toda Europa el año pasado de alguna manera se quitó la etiqueta de portero que sabíamos todos que tenía unas cualidades importantes, pero que siempre acababa teniendo un par de decisiones malas en noches clave que le habían tirado por la borda todo lo bueno que había demostrado siempre. La sensación es que Donnarumma consiguió su mejor año, que gran parte del éxito también de ese dominio de áreas que le da el título dependía de las paradas momentáneas de Donnarumma, porque no se gana una Champions sin un buen portero, eso prácticamente es así. Y justamente cuando eso pasa, ¿qué sucede en verano, Andrés, para que de repente salga Donnarumma, llegue Chevalier, que para mucha gente sí que le teníamos fichado y que yo me mojo, creo que a la larga va a acabar siendo el número 1 de la selección francesa? Pero ¿qué sucede ese verano para que el portero que te ha llevado a Champions salga como ha salido de Paris Saint-Germain? Bueno, hay una serie de factores que impulsan o precipitan la salida de Donnarumma. Uno de ellos es que no era un perfil del agrado de Luis Enrique. Es verdad que, bueno, esta temporada estuvo a un nivel excelso. Nadie puede discutir que fue el mejor portero del mundo, con gran diferencia respecto al segundo mejor, porque dio esa mejora, ¿no? Experimentó esa mejora en la Champions League, una competición en la que desde lo de Benzema en 2022 parecía que le estaba asediando o que era una competición maldita para él. Y la otra razón es su renovación, ¿no? El que consideraba que tenía que pagarle el Paris Saint-Germain o mejorarle su salario. El PSG no accedió, le ofreció una mejor, no sé si una mejora salarial, pero le ofreció un nuevo contrato que no se satisfajo las pretensiones de Donnarumma y de sus agentes. Y eso a Luis Enrique no le gustó, porque él quería que un portero, cualquier jugador de la plantilla, esté comprometido y quiera seguir. El que note si atisba alguna duda de algún futbolista, la solución es sencilla: marcharse. Y esto le pasó a Donnarumma, que al final el PSG se había fijado ya en Chevalier hace meses, pues aprovechó la coyuntura, un portero que se va por 30 millones y que le queda un año de contrato y que no está contento con lo que le ofreces, y un portero emergente, un gran portero en ciernes, que lo fichas por 40 millones, pues al final aprovechó esta coyuntura y decidió ficharle, aunque todavía ahora mismo la presión que recae sobre sus hombros es muy grande, porque igualar la temporada de Donnarumma el año pasado está al alcance de muy pocos.
Estoy totalmente de acuerdo y además la Supercopa de Europa con ese primer error, después es verdad que acaba siendo también Salvador, en 90 minutos casi se redime del error o de la sensación de interrogante que había dejado el primer día que aparece después del Donnarumma, cuando Donnarumma todavía no se había marchado ni siquiera. Bueno, la verdad que va a tener una temporada compleja, se sabe que por lo menos las primeras semanas, los primeros meses va a tener la sombra de Donnarumma, después es verdad que tampoco había mostrado un nivel tan alto el italiano a lo largo de su carrera, salvo el último año, con lo cual incluso Donnarumma a lo mejor en el City va dejando algún error que de paso le va lanzando algún buen mensaje para Chevalier que lo lleve mejor, pero de luego es el jugador más presionado en ese sentido. Mirando al mercado, Rubia, veo a Sabarny, a Chevalier y prácticamente no hay más, porque el resto son chavales de la Bueno, sí, cantera. está Renato Marín. Sí, Renato Marín también, de Bueno, pero que va a que ha jugar en llegado de la el. Roma, claro. Sí, pero que no es un proyecto de futuro Claro. y con Safonov y Chevalier lo tiene imposible para jugar, al menos a corto plazo. Claro, Pero por eso, sí. o sea, realmente son dos para el corto plazo y para la utilización ya inmediata, son dos fichajes. Uno que viene, Chevalier, como decimos, para tapar el adiós de Donnarumma, es decir, para ser titularísimo. Y el otro es Sabarny, que le ha valido un dineral, es verdad, más de 60 millones de euros. Alguna vez decía alguno, cuando hablábamos de fútbol internacional, citábamos el Bournemouth y decía alguno, si el bueno es directamente Sabarny, no era Hausen. Bueno, pues la verdad que al Bournemouth le ha venido de miedo esa mentalidad, pero el Paris Saint-Germain se ha llevado a un jugador que por lo pronto ya le está dando un rendimiento muy, muy bueno. Pero primero, antes de entrar en defensa, claro, te pregunto del mercado. 2 fichajes, 5 salidas, sobre todo con jugadores que es verdad que a lo mejor no estaban siendo muy importantes, pero mira, recuerdo, más allá de Donnarumma, pues Mukiele tuvo sus minutos el año pasado en rotación, Asensio también, Carlos Soler quizá un poco menos, Renato Sánchez, Arnau estaban prácticamente de bultos, pero hay 2 o 3 jugadores que sí que tenían cierta sensación de por lo menos aparecer en los minutos del Excel, como decimos, en cierto rodaje. ¿Crees que ha mejorado, que más o menos se mantiene? ¿Te esperabas algo más del Paris Saint-Germain? ¿Cómo lo has visto el verano en fichajes? Bueno, al final se mantiene con lo que acabó la temporada, ¿no? Porque Asensio, es verdad que empezó el curso titular, pero luego se marchó al Aston Villa porque dejó de contar con él. Sí, La llegada de Kvaratskhelia también le cerró puertas. Soler no contaba prácticamente para Luis Enrique. Mukiele se lesionaba mucho. Yo creo que las salidas corresponden a que no habían contado en el tramo final de la temporada. O sea, se ha quedado con los que ganó la Champions. Ha añadido una nueva pieza que está Barney, que bueno, sí ha mejorado, ha empezado bien lo que está jugando. Y ahora tiene, mientras grabamos este vídeo, 2 o 3 semanas para asentarse con la baja de Marquinhos. Pero lo que dijo Luis Enrique es que no querían tocar nada. O sea, al final no quería una plantilla amplia para que hubiera jugadores que no contaran para él y eso quizá impidiera el desarrollo pleno del equipo en los entrenamientos o generara descontentos. Entonces, yo creo que de momento es un riesgo porque no es una plantilla muy larga, no tiene lateral derecho, pero como Luis Enrique cambia de posición a los jugadores, no necesita un lateral derecho en ataque, porque prácticamente ni lo usa, no usa prácticamente laterales en fase ofensiva. Pero es un riesgo por las lesiones que te pueden llevar y que ya están aterrizando en París y porque luego mantener la exigencia de una plantilla es muy complicado, ¿no? Al final has empezado el vídeo diciendo eso, el Madrid ha ganado la Champions de forma consecutiva y eso denota que hay equipos que cuando tienen la barriga llena pues se relajan, ¿no? Aunque de sí, momento el sí. PSG no parece que se esté relajando. Totalmente. Quizá crees que va a dar, es verdad que seguramente lo haga también por aquello de dar mucha rotación, ir variando, dando oportunidades, pero Mayulú ha entrado bastante en las últimas semanas, era un chico que además en las francesas, en las divisiones inferiores con la selección ya le teníamos fichado y tiene muy buena pinta, Noah Cámara también ha jugado bastante, me ha apuntado por aquí evidentemente en Valle, que ya en algún momento también habíamos visto que Luis Enrique le estaba dando minutos muy importantes y yo creo que en estas primeras semanas, hasta que físicamente el equipo se pone al no están jugando mucho y en el último partido ha jugado Jan Nyom también y Jan Yal, no sé si se pronuncia así pero creo que sí, Jan Yal, es decir, ya son 5 o 6 chicos jóvenes. ¿Crees que alguno de ellos le va a dar cierta continuidad para hacerse hueco o como dices está tan cerrado el equipo que prácticamente es todo sota, caballo y rey para Luis Enrique? Bueno, Mayulum jugó titular ante el Atalanta, muy bien de falso 9, marcó en la final de Champions, el partido está decidido. También marcó al Atleti en el Mundial de Clubes, pero es un jugador que tiene un talento en la conducción y en interpretación de juego que casa muy bien con Luis Enrique. Luego en Bay tiene 17 años, pero es un extremo con una velocidad punta tremenda. Sí, me Un jugador que encanta. le puede ofrecer variantes, o sea, es un futbolista que yo creo que va a seguir en el primer equipo, en un calendario tan agitado, creo que le pueden venir bien a estos jóvenes. Luego otro se llama Yaju, que el otro día debutó, tiene mucho esparpajo y ya venía haciéndolo bien en las inferiores de la selección francesa.
Entonces yo creo que es que complementar con la cantera jugadores que tienen hambre, que se adaptan perfectamente a la idea de Luis Enrique, preferir estos jugadores a otros futbolistas que necesitan adaptación de fuera y gastar dinero, yo creo que está bien, está siendo muy coherente de la parte de Luis Enrique. De esos jóvenes, creo que tanto Mbaye como Mayulo están por encima del resto. Son los dos proyectos con más talento. Ahora creo que ha ido Camaral, Mundial Sub-20, le vamos a poder ver en acción, que es otro medio centro que tiene muy buena pinta, pero estos dos chicos, yo creo que vamos a verle no pocas veces esta temporada de titulares en partidos previos a lo mejor a un partido de Champions o en el tramo donde no haya descanso para el Paris Saint-Germain. Es verdad que son chicos de la cantera de Paris Saint-Germain, lo difícil que es hacerse hueco allí. Recuerdo que en los últimos tiempos han salido allí jugadores, bueno, Nkunku nunca tuvo oportunidades en sí, o quizá tuvo muchas, pero nunca acabaron de creer del todo en él. Se viene a la cabeza Diaby en su momento también, después se fue a Leverkusen en Aston Villa y ha dado muchas vueltas, pero siempre dio también un nivel altísimo. Seguro que me dejo varios más porque me vienen a la cabeza siempre jugadores que pasaron por allí y no acabaron de tener ese punto de suerte. Fíjate, Ekitike también, en lo que se ha convertido hoy en día y cuando lo fichó el Paris Saint-Germain, pues tampoco acabó de tener muchos minutos. Lo digo, es difícil, pero casi todo lo que ha acabado saliendo de allí hay una semilla importante y luego son jugadores que se hacen hueco en equipos de primer nivel. He puesto en pantalla, Andrés, a los que para mí formaron el año pasado la mejor pareja de carrileros, laterales o todo bandistas. Me voy a inventar ese concepto porque hicieron lo que les dio la real gana durante toda la Champions, tanto en Nuno Méndez como a Achraf Hakimi. ¿Tiene margen de mejora esto? Porque para mí fueron los dos jugadores que, porque hay que darle Balón de Oro a Dembélé, pero para mí lo que hicieron tanto Nuno como Achraf, y no hablo solo de defensa, sino evidentemente la capacidad que tienen para ofensividad, el cómo han automatizado los conceptos que Luis Enrique les ha metido para acabar siendo jugadores de una amplitud y un protagonismo tremendo desde su carril, para mí fue casi lo mejor del Paris Saint-Germain el año pasado. Sí, bueno, al final es un equipo que no ataca, que no usa laterales, te lo he dicho antes, no son laterales en ataque, son delanteros, son extremos, son mediocentros, o sea, en función de cómo esté defendiendo el rival, pues atacar una zona u otra, ¿no? Al final esto también define el PSG de Luis Enrique, no había posiciones fijas. Son una jugada te puedes encontrar a Achraf de medio centro, que la acabe en la siguiente delantero, acabará Skelly de extremo izquierdo y luego en la siguiente de extremo derecho. Ellos van ocupando los espacios en función de dónde está el balón y cómo defiende el rival. Eso es un mérito tremendo, que juegan de memoria. Ya no necesitan las órdenes de Luis Enrique para jugar. Eso es algo tremendo que ha conseguido el asturiano y al final uno era quizá más profundo, pegado a la izquierda, y el Rap se metía mucho por dentro porque tenía una potencia desmesurada. Ha cambiado dos laterales que al final han marcado muchos goles. También en transición, cuando roba el PSG y van al espacio a una potencia desmesurada, castigan muchísimo al rival. Y es que son dos de los mejores laterales ofensivos del mundo. Me salen muy pocos por encima de ambos ahora mismo. Sí, sí, además que normalmente el perfil de carrilero, es verdad lo que tú dices, que por el contexto y la tipología de fútbol que provoca Luis Enrique no tienen posiciones muy concretas y actúan más que nada por dónde puede estar el espacio y dónde está concretamente en ese momento la jugada, dónde está la pelota, pero es verdad que en cuanto a jugadores que por físico imaginaríamos que son siempre carrileros, normalmente serían un sistema además de tres centrales y los propios carrileros, pero es que este Paris Saint-Germain lo ha hecho igualmente con defensa de 4, lo cual a mí me parece ya llevar... Bueno, pero ataca con defensa de 3, ¿eh? Claro, hasta... O sea, si tú analizas al PSG, cuando ataca siempre Sí. tiene a 3 atrás, pero sí, entiendo lo que dices. Sí, sí, totalmente. Partiendo de la base, no son tres atrás, después es verdad que sí que lo Sí, es, es verdad. evidentemente, pero es cierto que la mentalidad para que todo eso se genere automáticamente es que ha provocado que dos jugadores que tenían un potencial tremendo se hayan convertido ahora mismo prácticamente en intocables. Pongo ahora a los jugadores del centro del campo, porque es que podemos casi clonar la serie de adjetivos superlativos que estamos utilizando. Vemos a Fabián en Vitinha y a Joao, y seguramente cualquiera de ellos fue protagonista enorme también el año pasado. Yo creo que Vitinha de alguna manera fue la gran atracción porque era lo que intentaba sostener a un equipo difícilmente sostenible, pero creo que esos tres combinan perfectamente con la tipología también de fútbol que daba Luis Enrique, porque los tres entre ellos se mejoran, se entienden, saben interpretar y gobernar los partidos perfectamente, y además cuando ha tenido que cambiar alguna pieza de ellos casi que se ha notado más que cuando tenía que cambiarla en otros perfiles. No sé si sientes eso también. Sí, son las tres piezas del medio campo menos reemplazables porque no tienen, porque han estado a un nivel brutal. O sea, al final el primer jugador que sale por ellos es Zaire Emery, que tiene potencia, pero no tiene ni por asomo la calidad de los tres, ¿no? Y al final eso es lo que te digo, que es que juegan de memoria, se mueven por todo el campo, ocupan las tres alturas muy bien,
ha sido un centro del campo en el que era imposible para los rivales detectarles, ¿no? Ya no solo es que no tengan posiciones fijas, es que tienen un dominio de la técnica exuberante, ¿no? Vitinha conduciendo, lo que conseguía era que atraer rivales, tenía pegamento en las botas y luego cuando salía un rival pues había un espacio libre que lo aprovechaba otro jugador. Fabián hacía un poco de equilibrio de los dos, ¿no? Para cuando el equipo atacara con tantos efectivos, se colocaba un poco a la izquierda para evitar las contras rivales, y también la presencia de Neves, que es un todocampista que se mueve por todo el ancho de ataque y también con esa técnica privilegiada, ese último pase y ese disparo de media distancia, pues han convertido un centro del campo que ha dominado el fútbol europeo casi sin parangón en el último lustro, ¿no? Y eso es uno de la mejor creación que ha tenido Luis Enrique, porque siempre generaban superioridad a los rivales, se movían permanentemente, y eso es que hay pocos sistemas que puedan defender un sistema tan híbrido y con tanta movilidad como el que ha tenido el Paris Saint-Germain. Y ahora en ataque, estamos viendo en pantalla Barcola, Doué y Kvaratskhelia. Evidentemente Dembélé le hemos analizado antes, por eso le saco de este análisis. Barcola empezó como un tiro el año pasado, la temporada. Seguramente además no solo fue el que mejor empezó de ataque, sino el que sostuvo hasta que llegó la mejoría de fútbol y ese momento en el que cambió el chip, que fue ya más para la segunda parte de la temporada que la primera. Después se fue quedando poco a poco. Creo que por eso decidió Luis Enrique que tenía que tener un arma más, una carta más en ataque, y llegó Kvaratskhelia. Yo creo que Kvaratskhelia en algún momento va a tener que dar el salto en cuanto a números, creo que todavía está en ese punto, pero se entendieron también Doué, Kvaratskhelia, Barcola en las rotaciones, en cada vez ser uno más importante, en ir tomando protagonismo en diferentes fases de la temporada, para que todo al final confluyera en ese equipo que alimentaba tremendamente bien a Dembélé. Que es difícil imaginar un extremo ahora de otro equipo que pudiera mejorar, porque en nombres a lo mejor la gente dice extremos y no caería en ninguno de los tres. Barcola, Doué, Kvaratskhelia son cracks, sí, pero no son de los que te vendría a la cabeza el día uno que haces una lista de 5 extremos, y sin embargo se mostraron intocables y diferenciales en la Champions del año pasado, Andrés. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Al final, Kvaratskhelia siempre le destaca a Luis Enrique en las tareas defensivas. Creo que es un kamikaze yendo a presionar. Eso ha aportado mucho al PSG, y luego la capacidad que tiene para aguantar el balón y esa potencia para irse de su marca es que le han hecho ser un futbolista absolutamente diferencial. Como dices, genera muchas ocasiones, pero tiene que mejorar de cara a gol porque no termina de transformar todo lo que genera. Barcolá es un extremo que a mí me encanta, pero creo que donde más daño haces con un partido roto Sí. y con esos balones al espacio que tiene, me parece diferencial ya con el balón al pie, pero cuando le tiras un balón al espacio es todavía más dañino. Entonces yo creo que Luis Enrique valora que esa capacidad que tiene para cambiar los partidos. Hay un partido que es el punto paradigmático suyo, perdón, que es ese partido contra el City, que el segundo tiempo hace un auténtico destrozo al City cuando el Paris Saint-Germain iba perdiendo 0-2. Luego Doué, pues es un extremo que puede, no sé si un extremo, pero es un jugador que tiene un dominio de la técnica Sí. superlativo, se puede meter por dentro, organiza, tiene una técnica en el regate increíble, o sea, es el más técnico de todos los extremos, yo Sí, creo. sí. Y ese más inteligente también, ¿no? Para interpretarlo de Luis Enrique, a mí me parece que es el menos verso libre y el más capacitado para potenciar el colectivo. Le veo un poco más así. Sí, sí, Kvaratskhelia y Barcola son como un poco más verso libre. sí, de acuerdo, sí, porque tiene ese último pase, tiene también capacidad para combinar por dentro, por fuera, puede jugar en ambas bandas, tiene velocidad también, ¿no? No solo es técnica, o sea, en el cambio de ritmo que tiene a la derecha hace mucho daño, ¿no? Y es el más completo, yo creo que de esos delanteros que me mencionas. Es un elenco de delanteros muy completo, que se complementa de maravilla y que genera ventajas continuamente, ya sea por el regate, ya sea por la técnica o ya sea por la potencia, ¿no? Hemos citado prácticamente a todo el 11 del Paris Saint-Germain del año pasado. Vitinha, Raz, Nuno, Fabián, Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, cojan al que quieran. Colectivamente el Paris Saint-Germain marcó una pauta, la pauta con Luis Enrique. La pregunta es, Andrés, ¿crees que el Paris Saint-Germain ha llegado para perpetuar esta manera de entender el fútbol, seguir ligeramente evolucionándola y de alguna manera sentirse vigente como equipo que puede de nuevo ganar, y además no solo ganar, sino ganar de esta manera? Es decir, su tipología de fútbol es de las que recordaremos en un tiempo, es que marcó escuela, porque a base de ganar se convirtió en escuela. ¿Crees que ha llegado para mantenerse vigente mucho más tiempo, para perpetuarse? Sí, yo creo que sí. O sea, es un proyecto a largo plazo. Luis Enrique tiene contrato hasta 2027, creo que va a cumplir sus años de contrato. La idea es mantener un proyecto joven que lo tiene a largo plazo, con jóvenes con hambre de victoria que quieran o que sientan bien los colores y que se complementen a las mil maravillas, potenciando el colectivo.
la idea ya ha conseguido por fin un proyecto que era lo que no tenía antes, y yo creo que ya el PSG ha llegado para quedarse. Me cuesta creer que este equipo vaya a acusar o vaya a firmar, al menos con Luis Enrique, descalabros europeos. Va a estar siempre, seguramente, en los octavos cuartos de la Champions League de manera continua, y eso es un mérito tremendo porque antes de la llegada de Luis Enrique el proyecto estaba en sus horas bajas y parecía que Qatar se iba a marchar. Entonces yo pienso o no creo que en los próximos años se produzcan descalabros como los que se produjeron en antaño con Qatar y con cuando tenían los mejores jugadores del mundo. Fíjate que Luis Enrique ha logrado dar sello a algo que era más todavía una carcasa, hasta que se ha convertido verdaderamente en que dentro de la carcasa hay una cosa que es tan grande que ha destrozado la carcasa, porque ahora ya no se habla del fútbol de un equipo financieramente hablando muy potente que ha convertido a un club en base a fichajes en un equipazo. No, es que lo ha conseguido más allá de eso, lo ha conseguido dando una identidad y un sello, y eso es lo más difícil. Y precisamente por ahí iba ahora en lo que comentabas de Luis Enrique, de qué manera ha acabado implantando ese sello. Yo tengo más dudas de si, no si se va a mantener vigente, sino si va a ser capaz el resto de rivales de interpretar cómo poder hacer daño a esa manera de entender el fútbol. Esa es mi duda ahora mismo para esta temporada. Pero ya que hablamos de Luis Enrique, Andrés, ¿crees que de alguna manera si sucediera un caos, un descalabro, que ahora ya he visto que no contemplas y yo tampoco, sinceramente, pero tiene tanta capacidad de convicción y de convencer ahora mismo Luis Enrique con el relato y la narrativa que ha creado, que aunque hubiera una catástrofe en Champions a modo de repente me quedo en octavos, por ejemplo, ¿se lo cargarían a Luis Enrique o ahora mismo Luis Enrique tiene ya directamente hasta que él quiera para ser el rey, ya que tiene ahí la corona puesta de la Champions? No, yo creo que tiene el crédito suficiente. Lo tenía ya el año pasado cuando Sí, cierto. el PSG le renueva en octubre y estaba mal en Champions. La verdad que no la hizo oficial, pero el club decía que, o sea, eso el mensaje que trasladaban, que no le iban a, que no era la obligación a la Champions, que estaban ahí para formar un proyecto y creo que eso lo entendieron muy bien. Hubo paciencia, consiguió revitalizar o redimirse de una situación o sobreponerse a una situación muy complicada, pero yo creo que aunque haya un descalabro europeo se va a seguir. No creo que se ha ganado el crédito, se ha ganado el crédito a fallar en un club que era una trituradora de entrenadores. Yo no atisbo que aunque haya un año malo en Europa cayendo en octavos de forma holgada, vayan a despedirle. Me parece que va a ir hasta el final de su contrato y el club ha cambiado también esa visión de despedir a entrenadores porque no gana la Champions. Tal cual, eso te iba a decir. De hecho, ha despedido a alguno, incluso ganando los títulos nacionales y dando una sensación de que cada vez iba creciendo también en Europa. Así que, desde luego, que a Luis Enrique no es que se haya ganado créditos, que con esa corona europea creo que para siempre, evidentemente, ha pasado como el primer técnico en conseguir una Champions para un equipo como el Paris Saint-Germain, la segunda del fútbol francés. Es que eso verdaderamente a nivel histórico, hoy en día, porque lo estamos viviendo, porque sabemos lo que es el Paris Saint-Germain, pero a nivel histórico es brutal, evidentemente, lo que ha conseguido Luis Enrique. Y no hablo del resultado, es que lo mejor es cómo, no es el qué, sino el cómo. La última, Andrés, dicho lo cual, todo este recorrido que hemos hecho analizando un poco cómo va a ser la temporada del Paris Saint-Germain en Europa, lo que ha representado esa Champions, lo que tiene ahora mismo Luis Enrique entre manos y el estado físico de sus jugadores, ¿a dónde llega esta temporada en Champions el Paris Saint-Germain? ¿Ganador, semifinal, final? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo le veo favorito para ganar la Champions. O sea, es un proyecto ya hecho. Es verdad que hay que ver cómo responde físicamente, porque de momento no ha tenido un calendario muy complicado, muy exigente en este inicio de temporada, pero hay que ver cómo responden los jugadores ante una exigencia física como la del año pasado, sin haber tenido prácticamente pretemporada ni vacaciones. Pero yo creo que va a estar entre los cuatro favoritos para. Yo creo que vaya a las semifinales. No sé si va a ganar, pero creo que es favorito a ganar la Champions y va a estar entre los cuatro mejores de la competición, salvo que le toque un Liverpool en octavos, un rival muy duro, y le pasa lo mismo que al Liverpool el año pasado, que era el favorito a ganar la Champions y le eliminó el Paris Saint-Germain. Y además se quedó con la etiqueta de favorito, se la arrancó directamente en aquella eliminatoria y una vez que pasó ahí ya fue como un cohete el Paris Saint-Germain hacia arriba y evidentemente ya imparable. Yo le veo claramente también como candidatazo, me sumo a lo que dice Onrubia, es verdad que decir favoritismos el día 1 de la Champions es muy complejo, que esto da muchas vueltas, pero de luego ahora mismo top 3 de favoritos para la Champions tiene que estar y si lo consigue otra vez la corona será todavía más histórico porque no habrá cambiado el modelo y seguirá ganando este Paris Saint-Germain de Luis Enrique, como digo, en los 35 últimos años solamente el Real Madrid ha ganado, ha repetido el título. Ojalá el Paris Saint-Germain siga por lo menos dejando ese sello de identidad.
Y a vosotros os pido que por aquí me dejéis los comentarios, nos dejéis vuestra apreciación de la temporada que creéis que va a tener el Paris Saint-Germain, si de verdad estamos sobrevalorando el proyecto de Luis Enrique, si todo lo contrario significa que hay que levantarle todavía más, qué os gusta más de este proyecto, hacia dónde creéis que va, quién puede ser sus rivales. Bueno, todo eso os vamos a leer aquí. Evidentemente todo lo que sea fútbol francés, Andrés Sonrubia, le seguís en las redes y ahí le tenéis para todo lo que queráis. Ha sido un placer tenerle aquí. Le vamos a dar la tabarra siempre que nos deje para hablar de cositas del fútbol francés, que hay muchas cosas que quiero hablar por aquí. Hay cierto equipo que tengo ganas de que le metamos el bisturí con esa visión del Chelsea por ahí haciendo de marioneta de algunos clubes. Eso lo quiero tocar muchísimo. Ya hablaremos en otro momento de todo eso, pero ha sido un placer tener a Honrubia por aquí, un placer teneros a vosotros y ojalá que a Luis Enrique le vaya bien, al PSG le vaya bien y disfrutamos todos juntos de estas Champions, que nos va a dejar seguro una temporada espectacular.